Nosotros no podemos trabajar sin tener una visión, sin tener un norte final de por qué trabajamos y a dónde vamos. No podemos, si bien es cierto, se dice vivir el presente, pero este vivir del presente es para construir muchas cosas, recompensas, trabajo, servicio, posiciones en la cual Dios nos pone en estados finales, en estados eternos. Y aquí voy a mencionar sobre, no un estado eterno, pero voy a mencionar sobre el reino milenario, un reino donde gobernará el Señor Jesucristo. Y no lo menciono porque es un estado eterno, porque no lo es, porque como su palabra lo dice, milenario, tiene 1000 años. Vamos a leer qué dice sobre los 1000 años. Por favor, dirijámonos a Apocalipsis, capítulo 20. Y vamos a leer desde el versículo 1. Apocalipsis, capítulo 20, versículo 1. Dice el apóstol Juan, en la visión que el Señor Jesucristo le reveló: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos los 1000 años. Y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Bien, hermanos, no voy a tener el tiempo suficiente para analizar de manera tan atenta,
minuciosa versículo por versículo. Pero sí les voy a hablar sobre aquello que menciona, sobre el reino milenario en la cual gobernará el Señor Jesucristo. Este va a ser, como hemos leído, un tiempo que el Satanás, después de la tribulación, después de aquella batalla llamada el Armagedón, Satanás va a ser encadenado, va a ser apresado. Y durante ese tiempo va a haber un reino especial, un reino donde no habrá maldad, donde no se experimentará muerte. En aquel reino que va a ser habitado por aquellas personas que resistieron la gran tribulación, que dieron su vida por el Señor Jesucristo, que dieron su vida al no ser marcados, entonces ellos resucitarán. Esta es una resurrección que ellos van a experimentar solamente los que murieron en la tribulación. Y allí vivirán y reinarán con el Señor Jesucristo por 1000 años. Adicional de ciertos dominios o ciertos gobiernos y potestades que van a recibir. Y aquí también hago una inclusión, que vamos a recibir aquellos que hemos permanecido fiel con el Señor, aquellos que recibamos recompensas por el Señor. Originalmente Dios estableció que el ser humano, que el hombre gobernase la tierra, que la dominara. Pero usted sabe lo que sucedió, la caída del hombre, la rebelión del ser humano hacia Dios y perdió ese dominio total. Y allí ya vino un dominio por medio del maligno. Este será un reino donde se revierta, donde se reivindique aquella situación en la cual el hombre perdió dominio y lo entregó a Satanás. Aquí el hombre ejercerá nuevamente dominio sobre aquel reino, sobre aquel tiempo. Obviamente, bajo el reinado principal del Señor Jesucristo. Esto también se menciona de manera profética en el libro de Isaías, que los invito por favor a dirigirnos al libro del profeta Isaías, capítulo 1. Isaías capítulo 1, versículo 26. Aquí se refiere, esto que les menciono es parte del reino milenario. Versículo 26. Restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Es una restauración de un gobierno justo, de una administración de justicia justa,
de un principados y consejeros justos. Y avancemos con aquella profecía que menciona Isaías. Avancemos ahorita al capítulo 32. Isaías capítulo 32. He aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio. Un rey principal y príncipes que gobernarán, que presidirán. Esto es como esto se menciona ante la corrompida, ante el corrompido gobierno, ante la corrompida administración, ante el corrompido principado que existió. Entonces se da como ese refresco de toda esa putrefacción, se da como ese refresco de que habrá algún momento, habrá un reinado donde aquellas cosas impías se restaurarán, no se dirijan. Doy lectura a aquello que dice Isaías 28:14, obviamente está antes de lo que leímos en Isaías 32. Entonces esto viene con un contexto, con un antecedente negativo. Por tanto, varones burladores que gobernáis este pueblo, que está en Jerusalén, oí la palabra de Jehová, por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión de azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Entonces, una amonestación ante un gobierno impío, burlador, mentiroso que tenía. Entonces ya Isaías profetizó que vendrán días mejores, vendrán reinos, un reino mejor al que era gobernado en ese entonces, en el tiempo de Isaías. Pero también esto nos lleva a nosotros a meditar y a descansar de que habrán tiempos mejores de este reino, de este gobierno. Y que puede ser usted, hermano, podemos ser varios de nosotros quienes Dios nos ponga en una posición también de gobierno, en una posición digna, una posición especial para Él. Ya voy a mencionar de aquella situación en la cual usted puede estar, y que le menciono esto para que esté atento y pueda trabajar desde ya por aquella situación. ¿Cuándo sucederá? Como lo mencioné, después de la batalla del Armagedón, después del juicio a las naciones y de que Satanás sea atado, sea encadenado, sea apresado. Ahí Satanás no es la destrucción final, únicamente nomás será atado durante aquel tiempo. ¿Quién gobernará aquel tiempo? Un rey, como lo mencionó aquí
Isaías, un rey. ¿Qué rey es aquel? El Señor Jesucristo. No se dirijan, doy lectura a lo que dice Ezequiel, capítulo 37, versículo 24 y 25. Mi siervo David, cuando se refiere a David, se refiere a aquel Mesías, se refiere a aquel llamado del Mesías del Señor Jesucristo, del linaje de David, se lo menciona al Señor Jesucristo. Entonces es una ilustración mesiánica hacia Jesús. Mi siervo David será rey sobre ellos. Aquí nuevamente, haga de cuenta que es el Señor Jesús. Y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, y en la cual habitaron nuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre, y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. ¿Dónde será? Se menciona quién, el Señor Jesucristo. ¿Quién gobernará? Cristo Jesús. ¿Dónde va a ser? En Jerusalén. Aquí menciona la tierra de Jacob. Entonces es parte de la descendencia de Abraham, Isaías, Jacob. Entonces va a ser de manera específica. ¿Quién gobernará? El Señor Jesucristo. ¿Dónde será? En Jerusalén. Bien, pero también habrán unos gobiernos menores a la del rey, a la de nuestro Señor. Esto se menciona también a los 12 discípulos que gobernarán 12 tronos. Esos 12 tronos serán de 12 tribus. Dirijámonos por favor a Mateo, tengan la bondad, Mateo capítulo 19 y versículo 28. Mateo capítulo 19 y versículo 28. También algo especial se le da a sus 12 discípulos. Obviamente ahí se excluye el de Judas. Mateo 19, 28. Y Jesús les dijo a los 12, de cierto os digo que en la regeneración, esto se refiere al milenio, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces habrá un gobierno, una potestad también dada a aquel grupo especial llamado por el Señor Jesucristo, que son sus 12 discípulos, los 12 apóstoles. Pero esto no solamente este gobierno o potestades secundarias, y menciono secundaria no con el ánimo de minimizar, sino que por debajo de nuestro Rey Todopoderoso, el Señor Jesucristo, también aquellos que hemos permanecido fieles. Estamos aquí en Mateo 19, avancemos al Mateo 25, al capítulo 25.
y versículo 21. Aquí se lo menciona como, viene del contexto de la parábola de los talentos, aquellos que han utilizado sus talentos, sus dones, sus capacidades para servir al Señor, su fuerza, su intelecto, sus destrezas, su vida misma. Capítulo 25, versículo 21. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esto también lo menciona en el versículo 23. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hermanos, todo lo que nosotros hacemos ahora, todo nuestro servicio, todo nuestro trabajo, eso Dios lo valora como para ponernos mucho más. Si somos fieles ahora en este mundo, en estas cosas que son pocas incluso para el Señor, pero Él está mirando su vida, está mirando su trabajo para darnos cosas más grandes, para darnos cosas mejores y darnos recompensas aún más excelsas y elevadas. Esto también se menciona: no se dirijan, en Apocalipsis 2:25, yo doy lectura. Esto recordemos de una de las iglesias que hemos venido felizmente estudiando y que hemos recibido edificación de ello. Un mensaje que se le menciona a la iglesia de Tiatira. Y le dice: pero lo que tenéis, reténlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Aquí menciono: yo le daré autoridad sobre las naciones. Hermanos, el Señor Jesucristo, dentro de las promesas que nos da, nos dice que nos dará autoridad sobre naciones. ¿Qué tenemos que hacer? Retener lo bueno hasta el fin, hasta que Él venga. Habrá un momento en el cual todas las cosas estarán en su lugar. Que también se menciona dentro de aquel camino escabroso que tenemos que pasar como creyentes: sufrimientos, negaciones a nosotros mismos. También lo menciona aquí en Timoteo 2:12, no se dirijan, doy lectura. Y nos dice aquí Pablo en Timoteo: si sufrimos, también reinaremos con Él. También reinaremos con Él en su reino. Si le negáremos, Él también nos negará. Entonces, hermanos, que nuestro sufrimiento, que nuestra congoja, que nuestro padecimiento, nuestra negación a nosotros mismos, ello también, con eso el Señor Jesucristo nos da promesas de que reinaremos con Él. Es decir,
Yo me imagino cuando hay una felicidad, cuando un gobierno le pone a reinar junto a él, junto a su gabinete especial. Imagínese si el presidente le llama a usted para que sea ministro, para que sea usted director de alguna institución, de algún ministerio. Entonces usted forma parte del círculo íntimo, de aquel círculo especial del gobierno. Aquella misma promesa nos da el Señor, y mejor, de que si trabajamos y nos mantenemos fiel y sufrimos por Él, vamos a formar parte de su reinado, y de manera especial, de manera íntima. Finalicemos aquí con el último versículo. Dirijámonos, por favor, a Hebreos, capítulo 2. Hebreos capítulo 2, versículo 5. Esto se refiere a todos nosotros que tendremos un dominio en el mundo, en el reino de Dios, en el reino milenario con el Señor Jesucristo. Y este es algo, un privilegio que nos da el Señor Jesucristo de manera especial a los seres humanos, a la humanidad. Y aquí se menciona por qué no a los ángeles, porque los ángeles no tienen posiciones especiales, tienen acceso al trono de Dios, pero no están en la tierra, no están luchando las batallas, las luchas, las tentaciones que nosotros experimentamos. Y eso el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, así lo ha organizado. Él es un Dios de orden. Menciona en el versículo 5, Hebreos 2:5, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando, es decir, no para los ángeles, pero sí para nosotros. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Es decir, ¿por qué el hombre? Le hiciste un poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa de su padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Hermanos, aquí Dios y el Señor Jesucristo nos pone en una situación distinta, especial, como coherederos de su gracia, como coherederos de su reino. Entonces, esto nos enseña que vamos a compartir esta
herencia del dominio de Dios a todos los seres humanos. Entonces, hermanos, con esto finalizo. No trabajamos nosotros para el presente, no trabajamos para nada venidero. Hermanos, quizás usted piense que no tiene una posición especial en la iglesia, en su trabajo. Quizás usted piensa que no es reconocido en su familia, pero usted manténgase fiel, sufra en el Señor, que habrá un día que Dios lo va a poner en una posición especial, lo va a poner, como hemos estudiado, también a reinar juntamente con Él. Y quizás usted tenga alguna posición, tenga un reconocimiento, sea apreciado como usted cree que no lo ha hecho. Entonces, hermanos, a seguir trabajando por aquel gobierno que Dios nos tiene preparado a nosotros como siervos buenos y fieles.